Hola a todos. En esta ocasión traigo un fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial de Pergamino que trató un tema muy interesante. Se trata de una acción donde se pretende que se declare prescripta una obligación. El deudor ejerció lo que llamamos la acción de prescripción. El Código Civil y Comercial expresamente permite oponer la prescripción tanto por la vía de excepción, que es lo común, como por la vía de acción. Y eso es lo que hace en este caso el deudor actor, que busca eso, que se declare la prescripción de la acción y al mismo tiempo que se modifique la información referida a esas deudas que figura en las bases de datos de riesgos crediticios. En primera instancia se hace lugar a la primera solicitud, es decir, se declara prescripta la acción, pero no se hace lugar a la segunda parte de la demanda respecto de la modificación de las bases de datos de riesgo crediticio. El juez de primera instancia entiende que tal modificación no corresponde porque no se ha dado el supuesto contemplado en la ley de datos personales. Es interesante porque el juez de primera instancia se refiere a un artículo de la ley de datos personales que contempla los plazos por los cuales o durante los cuales tiene que estar la información. El plazo es de 5 años y ese plazo se reduce a 2 años si la obligación fue cancelada o de otro modo se extinguió. Y como entiende que la obligación no fue extinguida eh, por, eh, por el deudor, porque no pagó, ni se dieron ninguno de los otros modos de extinción de las obligaciones, sino que en definitiva se extinguió por la inacción del acreedor, por eso considera que no debe ser modificada la información en la base de riesgo crediticio. Esto es apelado y la actora plantea algo que en mi opinión me parece fundamental. Los datos que tienen que figurar en las bases de datos tienen que ser veraces. Por lo tanto, no puede permanecer una información sobre una deuda supuestamente existente y no prescripta, porque esa información no es veraz, porque no se está informando justamente que el acreedor ha dejado de tener acción para reclamar, lo cual supone que el patrimonio del deudor no puede ser agredido por ese acreedor, lo cual, entre comillas, beneficia al resto de los acreedores. O dicho de otra manera, si esa deuda no estuviera prescripta, ese acreedor podría accionar y podría agredir el patrimonio del deudor. Como está prescripta, no puede hacerlo. Esa información tiene que figurar porque es importante para la evaluación de riesgo crediticio. El riesgo crediticio disminuye en un caso como ese porque hay menos riesgo, valga la redundancia, de agresión del patrimonio del deudor. Apela y en la Cámara se le da la razón, aunque los fundamentos de la Cámara hacen especial hincapié en la interpretación del artículo de la Ley de Datos Personales que entiende que el plazo de 5 años debe ser reducido a 2 años, cuando en mi opinión el argumento fundamental para hacer lugar a la solicitud del actor es que la información en la base de datos tiene que reflejar la realidad. Y
y entonces en la base de datos tiene que figurar que esa deuda está prescripta. Porque, digamos, la obligación, como cualquier abogado sabe, diría como cualquier estudiante que ya haya aprobado obligaciones sabe, la obligación no se extinguió por la prescripción. Lo que ocurrió es que se extinguió la acción. El vínculo como elemento de la obligación ha quedado disminuido y el acreedor no puede accionar. La deuda sigue existiendo. Y de hecho, si el deudor paga, paga bien. Eso lo sabemos todos los abogados. No se extinguió la obligación de ningún modo. Se extinguió la acción. Pero eso es muy importante por lo que decíamos antes. El acreedor no puede accionar judicialmente contra él, por lo tanto su riesgo crediticio ha disminuido. Pero no ha disminuido de la misma razón que si hubiera cancelado la deuda, porque disminuyó por inacción del acreedor. Entonces esa información tiene que estar adecuadamente reflejada. Y eso es lo que se resuelve en definitiva, que en las bases de datos se refleje esto que estamos hablando, que la deuda está prescripta. Les recomiendo la lectura de esta sentencia, muy interesante, y como siempre digo, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.